Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de mayo de 2025 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, Mark Carney, el candidato del Partido Liberal y exgobernador del Banco de Canadá, también exgobernador del Banco de Inglaterra, ganó las elecciones federales canadienses celebradas este lunes. Se hizo cargo del partido hace solo un mes y medio en un momento especialmente delicado tras la renuncia de Justin Trudeau, cuya popularidad estaba en mínimos. El hecho es que las encuestas auguraban hasta principios de este año, es decir, hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que el próximo primer ministro canadiense sería el conservador Pierre Poilievre. Todos los sondeos de intención de voto, todos, sin excepción, desde hace 2 años daban una victoria aplastante a los conservadores, hasta que en febrero empezaron a invertirse las tornas, una tendencia de la que Carney supo sacar el máximo partido de cara a la campaña. En la recta final, Carney sacaba a Poilievre una media de 2 puntos de ventaja, y eso mismo fue lo que le dio la victoria. Los liberales obtuvieron el 43,7% de los votos frente al 41,3% de los conservadores. En términos de escaños, eso se tradujo en una ventaja de 24 escaños, 169 de Carney frente a los 144 de Poilievre, que Carney extrajo de la caída del bloque quebequés y del nuevo Partido Democrático. Poilievre mejoró los resultados de su partido con respecto a las anteriores elecciones, pero no fue suficiente y además él mismo se quedó sin su escaño por el distrito de Carleton, en Ontario, que ocupaba desde hace más de 20 años. Carney, por su parte, queda cerca de la mayoría absoluta, que en la Cámara de los Comunes canadiense es de 172 escaños, pero puede acceder a ella mediante pactos con partidos más pequeños y ahora debilitados. Para hacerse con la victoria, Carney tuvo que conjurar la impopularidad de Trudeau, a quien supo mantener escondido durante la campaña, y lo hizo mediante la aún mayor impopularidad de Donald Trump en el país. Ha sido en cierta medida Trump quien le ha dado la victoria. Solo lo supo ver desde el principio y jugó esa carta de forma magistral, identificando a Poilievre como el hombre de Trump en Canadá. Los canadienses están molestos por los aranceles que su vecino ha impuesto al país y por la intención, manifiesta además, de convertirles en un estado más de Estados Unidos. Pero los problemas de Canadá van mucho más allá de la inquina que les profesa Donald Trump. El país lleva varios años de estancamiento económico y arrastra algunos problemas acuciantes, como una persistente inflación y escasez de viviendas. Ahí Carney trató de hacer ver que él es un tecnócrata cualificado que ha presidido 2 importantes bancos centrales. Se mostró ante los votantes como un candidato serio y pragmático, lo que a su juicio es lo que necesita Canadá en estos momentos tan difíciles. Sus planes inmediatos pasan por negociar un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, del que quiere desacoplarse cuanto antes, y acercarse a la Unión Europea, que pasaría a ser el nuevo socio estratégico de Canadá. Lo que haga tiene que hacerlo rápido, porque la economía canadiense está sufriendo y las consecuencias de la guerra comercial ya se dejan sentir. El desgaste parece inevitable, pero Carney parece decidido a intentarlo. Este lunes se celebraron elecciones en Canadá, elecciones federales. Eran unas elecciones muy esperadas. Aquí las hemos comentado en la Contracrónica a lo largo de los últimos programas, concretamente los últimos 2 meses. Las esperábamos, de hecho, los que seguimos la actualidad canadiense. Desde que anunció Justin Trudeau que se retiraba con la popularidad por los suelos y que las elecciones llegarían en algún momento de la primavera. No sabíamos si iba a ser en el mes de mayo, iba a ser en el mes de abril. Al final terminó siendo los últimos días de abril, concretamente el día 28 de abril. El resultado, de cualquier modo, lo anticiparon las empresas demoscópicas con bastante antelación. Desde el año 2023, todas las encuestas electorales en Canadá, y cuando digo todas son todas, daban la victoria al Partido Conservador de Pierre Poilievre. Y no una victoria cualquiera, una victoria arrolladora, una victoria segura. A finales del año pasado, principios de este año, en torno a las Navidades más o menos, Poilievre estaba, para que nos hagamos una idea, dependiendo de la encuesta que miremos, entre 15 y 20 puntos por encima del que iba a ser candidato en principio del Partido Liberal, que se suponía que se iba a presentar Trudeau otra vez. No olvidemos que Canadá es una monarquía parlamentaria, no es una república presidencial, es de hecho la única monarquía parlamentaria que hay en la América continental y por lo tanto el primer ministro puede presentarse
tantas veces como desee, así que no había ningún problema en hacerlo. Pero su popularidad estaba bajo mínimos. Vamos, que es normal que después de tantos años, 10 años de gobierno liberal y lo mal que lo estaba pasando Trudeau, pues Polibre se viese a sí mismo como próximo primer ministro y que de eso mismo ejerciese, porque desde el año pasado Polibre ya estaba ejerciendo del nuevo amo de Canadá. Iba por los foros internacionales, salía y entraba del país, dentro del propio Canadá se movía como si ya fuese prácticamente el primer ministro. Las razones por las que los canadienses estaban pensando en votar a los conservadores después de tantos años las comenté aquí en su momento. Lo hice con mucha más calma hace unos meses, coincidiendo con la crisis terminal en el gabinete de Trudeau. Recordad aquella dimisión durante las Navidades, porque toda la crisis coincidió con las Navidades, que puso a Trudeau contra las cuerdas, aquello del paseo por la nieve, no sé si lo recordáis. Bueno, Trudeau al final, creo que esto fue el 6 o el 7 de enero, pues cuando estaban terminando al menos nuestras Navidades en España, tiró la toalla y anunció, pues nada, que se marchaba, que lo haría al comenzar, no lo haría inmediatamente, que lo haría al comenzar el mes de marzo y que después de eso pues vendrían las elecciones que tocaban este año, creo que tocaban para el mes de octubre, pero que se adelantarían un poquito. Su sucesor, cuando se anunció, era bien conocido por los canadienses, un tipo llamado Mark Carney, que en ese momento, curiosamente, no era ni siquiera diputado. De hecho, el nuevo primer ministro de Canadá no ha sido diputado nunca. Bueno, lo es desde ahora, desde el mes de marzo, desde que sucedió a Trudeau como candidato. Pero había sido gobernador del Banco de Canadá entre el año 2008 y el año 2013, es decir, en una época muy especial para las finanzas, como fue aquella crisis. Luego, posteriormente, encadenó, de hecho, los dos bancos, luego fue gobernador del Banco de Inglaterra, además durante la época del Brexit, lo cual le hizo también muy popular en el Reino Unido. Y por supuesto en su natal Canadá. Él proviene de un sitio, estuve leyendo ayer un perfil biográfico suyo, una ciudad muy pequeñita, un pueblo llamado Fort Smith, que está en los territorios del noroeste, vamos, en la zona del Ártico canadiense, un lugar de estos en los que es prácticamente imposible encontrarse a alguien. Ya podemos imaginar en esa región de Canadá lo orgullosos que están de Mark Carney, pero en el resto del país el hecho de que un canadiense pues llegase a ser gobernador del Banco de Inglaterra y fuese tan brillante y tan reconocido internacionalmente le había hecho realmente célebre. Había adquirido tanto en Canadá como también en el Reino Unido pues cierto renombre de persona seria, de persona rigurosa, de economista de fiar. La apuesta de los liberales, ojo, era arriesgada, porque aunque Carney era un tipo, ya digo, conocido y respetado, no era propiamente un político. Había estado trabajando como economista nada más terminar la carrera, el estudio en la Universidad de Harvard y luego en Oxford, luego se dedicó a la banca de inversión, pero lo que había trabajado, llamémoslo, en el sector público había sido en bancos centrales. Pues algo así, no lo sé, como si un gobernador de cualquier banco central, me vale cualquiera, o cualquier banco central independiente, quiero decir, es decir, que no esté politizado, que termine después de haber hecho una carrera dentro de la banca central, termine metiéndose a la política. Era una apuesta muy arriesgada, porque muy riesgosa, podría decir, porque el cambio de perfil era muy acusado con respecto a Trudeau, que es todo lo contrario. Es decir, la apuesta de los liberales era dejar a un lado a alguien tan glamuroso y tan sexy incluso como Pierre Trudeau, como Justin Trudeau, perdón, Pierre era su padre, del que muchos estaban hartos, y ahí se veía en las encuestas de popularidad, por alguien serio y con perfil tecnocrático. Además, un tipo que no es precisamente... Trudeau cuando llegó pues era un jovenzuelo, este tenía ya 60 años, que a mí me parece una edad idónea para llegar al poder, porque se conjugan a esa edad, en torno a los 60, 65 años, todavía hay energías, hay cierta juventud en física, quiero decir, pero en cambio, pues claro, 60 años no pasan en balde por nadie y a esa hora, en ese momento, pues ya tienes la cabeza muy bien formada, muy bien amueblada, una carrera profesional terminada, etcétera. Es decir, que si hubiera que poner una edad perfecta para llegar al poder sería eso, entre los 60 y los 65 años. Pero bueno, que se vio que habían acertado, nada más conocerse su nombre. Él se hizo primero con el partido, obviamente, ya que en febrero la ventaja de los conservadores en las encuestas
había empezado a disminuir de manera seria, sustancialmente. Se fue quedando, había pasado de los 15-20 puntos a los 10, luego posteriormente a los 5, a los 4, a los 3, y a principios de marzo esa ventaja se invirtió. Empezó a verse que quien podía ganar las elecciones era entre comillas, advenedizo. Desde entonces, estamos hablando desde principios de marzo, pues prácticamente todas las encuestas ya daban a Carney como ganador. Nunca con una ventaja como la que había exhibido Polievre durante los 2 últimos años, pero vamos, le estaban dando entre 2 y 4 puntos más o menos de ventaja sobre los conservadores. Ahí tendríamos que decir que los sondeos han acertado. Y además han acertado de pleno. Aquí lo he dicho muchas veces, los sondeos por regla general suelen acertar. De ahí que cuando no aciertan en algún país en unas elecciones, pues todos nos sorprendamos. Lo habitual es que los sondeos, las encuestas electorales, acierten. Eso es lo más habitual. Ya se sabe que de un tiempo a esta parte se dice no aciertan nunca, no sé para qué se hacen. Bueno, se hacen porque por lo general aciertan. En este caso han acertado de pleno. Al final Carney ha ganado por 2,5 puntos. Esto traducido en escaños, la mayoría absoluta en el Parlamento canadiense, en la Cámara de los Comunes, es de 172 escaños, pues le deja en una mayoría relativa a los liberales de 169 escaños. Ojo, han mejorado con respecto a las últimas elecciones a las que se presentó Trudeau, frente a los 144 de los conservadores, que también han mejorado su representación. Es decir, Polievre no lo ha hecho mal del todo, han sumado 24 diputados, pero de manera un tanto caprichosa entre ellos no se encuentra Polievre, que no consiguió ganar en su distrito de Carleton, en Ontario. El sistema electoral canadiense es pues muy similar al estadounidense o al británico, ya sabéis, uninominal mayoritario, en el que allí hay en Canadá creo que se llaman distritos, no constituencies, es decir, pero es lo mismo, vamos, las circunscripciones. Bueno, pues de las circunscripciones solo puede salir un ganador. Se presentó Polievre al suyo, donde llevaba, esta de Carleton, que llevaba por lo visto de diputado allí desde el año 2004, es decir, más de 20 años, y lo ha perdido. Vamos, que no solo ha perdido las elecciones, sino que ha perdido también su puesto de trabajo, al menos su puesto de trabajo como líder de los conservadores, como diputado. Está por ver todavía que pierda su puesto de trabajo como líder de los conservadores, que después de esta derrota y el hecho de que se quedan fuera del gobierno es indiscutible, pues es muy probable que terminen los conservadores prescindiendo de él. La clave de la victoria de Carney, que hace solo 3 meses hubiera sido impensable. De hecho, hace 3 meses no sabíamos que Carney, cuando hice aquellos programas de Canadá en las Navidades, ni podíamos imaginar que Carney iba a ser el candidato. La clave de la victoria quiere buscarla pues a un par de temas. El primero es la solvencia tecnocrática que ha sabido transmitir frente a cierto desorden que transmitía, o que, bueno, más que transmitía, que había llevado a la economía canadiense Justin Trudeau después de 10 años. Frente a eso estaba Polievre, que también ofrecía orden y concierto, prosperidad económica, etc. Es decir, él había conseguido contrarrestar bien el mensaje principal de los conservadores. Esa es una de las razones. La otra es el hecho de que Donald Trump le ha servido el viento de cola. Ahora, después de prometer a los votantes, como les ha prometido a lo largo de toda la campaña, que protegerá de Trump a los canadienses, pues el nuevo primer ministro deberá aplicar, y esto con carácter de urgencia además, un plan de ajuste económico que se cifra esencialmente, y esto ya lo ha prometido, en desvincular la economía canadiense de la estadounidense, es decir, de su mayor socio comercial con diferencia, y bueno, últimamente también de su mayor amenaza. Como acaba de ganar las elecciones, pues todavía no podemos saber qué es exactamente lo que va a hacer, todo lo más lo que ha prometido, y no ha prometido demasiado. Este es un candidato un tanto atípico, muy poco político, podríamos decir. Yo estuve siguiendo la campaña electoral a través de la prensa canadiense, leyendo algunos editoriales, por supuesto viendo las noticias y demás, y me parecía curioso porque, claro, al lado de huracanes como es Donald Trump, pues este tipo parecía realmente aburrido. Mark Carney, se le notaba que no dejaba de ser un gobernador de Banco Central, un economista. De hecho, leía que tuvo que ser su mujer la que le estuvo dando clases de oratoria, porque al parecer
pues no la tenía muy florida, y para ganar las elecciones uno tiene que saber hablar bien en público y sobre todo ser convincente, cosa que un gobernador de un banco central, un economista ilustre, puede tener mucha razón diciendo algo, pero otra cosa es que convenza a los demás. Los gobernadores de los bancos centrales, especialmente los de los países serios, como es el caso de Canadá o del Reino Unido, pues no tienen que convencer a nadie de nada. Una vez están al mando, pues ya son independientes y tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar. No tienen que convencer a la opinión pública de nada. Puede ser luego que la opinión pública no esté de acuerdo con ellos. Pero el trabajo de banquero central, digamos, es un trabajo muy técnico, en cierta medida desagradecido, pero siempre complicado. Es decir, salvo los entendidos en la materia, rara vez se oyen críticas por parte del pueblo, de la gente del común, críticas hacia el gobernador del Banco Central, porque tampoco entienden muy bien la mayor parte de la gente en qué consiste, de manera capilar, en qué consiste su trabajo. Pero bueno, él ganó las elecciones con una afirmación muy contundente, diciendo que era el líder ideal, adecuado para enfrentarse a Trump. Su éxito, por lo tanto, se cifra en desmantelar una política exterior canadiense que desde la Segunda Guerra Mundial se ha centrado en construir una comunidad total de intereses con los Estados Unidos. Aún así, su partido, como decía antes, no ha conseguido la mayoría en el Parlamento. El se ha quedado cerca, son 172 escaños, tiene 179, se ha quedado exactamente a 3 escaños de la mayoría absoluta. No es mucho, es decir, podrá igualar esto. Tengo aquí los resultados finales. Les puedo echar un vistazo para que nos hagamos una idea. El bloque quebequés, que tradicionalmente es el tercer partido, pues le tenemos con 33 escaños. Vamos, ha perdido con todo, ¿eh? 22 escaños. Antes tenía 33, ha perdido 11. Y el siguiente sería el nuevo Partido Democrático, que se ha quedado con 7 cuando tenía 24. En este caso sí que ha sido un batacazo absoluto. Muy probablemente la victoria de Carney, desde el punto de vista del movimiento de votos, venga de este nuevo Partido Democrático, que es un partido de izquierda. Esto puede complicarle las cosas de cara a aplicar ciertos ajustes que podrían ser complicados de cara a la opinión pública. Luego, por último, está el Partido de los Verdes, pero que en Canadá es realmente pequeño. Tenían 2 escaños, en la Cámara de los Comunes y han pasado a tener 1. Vamos, han perdido algo, pero el porcentaje de votos sobre el total es del 1,3%. Al final, todo se despacha entre estos 2 partidos principales, con el bloque quebequés o, en su defecto, con el nuevo Partido Democrático, como muletas. En este caso, conseguir estos escaños no creo que le cueste demasiado. Si se los tiene que comprar al bloque quebequés, pues le exigirán contraprestaciones, como es normal. Pero en fin, no tenemos ni idea de por dónde va a ir la cosa, porque todavía ni siquiera ha empezado a gobernar. Además, se ha quedado muy cerca de la mayoría absoluta. Es decir, que no hay en principio, pues la autoridad y la contundencia con la que ha ganado está fuera de toda duda. El hecho de que no tenga la mayoría en el Parlamento le obliga, eso sí, a trabajar con cualquiera de estos partidos para impulsar su agenda económica. En su discurso de la victoria, en la madrugada del martes, dijo que Canadá estaba entrando en algo así como una nueva era, en la que iba a haber muchísima incertidumbre. Vino a decir que quiso hablar a los canadienses como adultos y vino a decir que que la antigua relación con Estados Unidos, que había sido inmejorable, estaba basada en una integración total o prácticamente total, había terminado ya. Y que era así, que no había manera de cambiarlo, porque ese no había sido su deseo, pero había sido el deseo de sus vecinos. Así que por ahora, por lo que sabemos, lo que quiere hacer es negociar un nuevo acuerdo comercial. Habida cuenta de que el Tratado de Comercio de Norteamérica está ya muerto y enterrado, y de comercial y de seguridad con Trump, y que ha amenazado, como bien sabemos, con convertir a Canadá en el estado número 51, y que además les está machacando con aranceles. Junto a esto, quiere llegar a alcanzar un acuerdo muy amplio con la Unión Europea y con otras partes del mundo, con potencias asiáticas, etc., pero su prioridad es la Unión Europea. Ahora ya que se ha librado de las ataduras económicas impuestas por su alianza con Estados Unidos, pues ya tiene las manos libres. Dijo textualmente que el sistema comercial anclado en Estados Unidos, un sistema en el que Canadá se ha basado pues desde la Segunda Guerra Mundial,
Es un sistema que dijo que no era perfecto, obviamente, pero que había contribuido mucho a la prosperidad de su país durante décadas. Dijo que eso había terminado ya y lo remató diciendo que era una tragedia, pero que era la cruda realidad y que su obligación como futuro primer ministro del país pues era decir la verdad a los ciudadanos. Se ha comprometido, por lo tanto, a reducir la dependencia que tiene la economía canadiense de Estados Unidos. Claro, esto de decirlo es una cosa, hacerlo, llevarlo a la práctica es otra bien distinta. Tiene una dependencia industrial, es decir, buena parte de lo que produce la industria canadiense va a parar al mercado estadounidense. Tiene también una dependencia energética. Buena parte de la energía primaria que produce Canadá, especialmente gas y petróleo, va a parar también al mercado estadounidense. Y lo mismo con las importaciones. La economía canadiense también depende mucho de importar productos de los Estados Unidos. Y una de las cosas que han hecho es subir sus aranceles. Vamos, que es una relación económica que se ha enfriado por completo y que esto parece que se va a prolongar durante unos años porque Donald Trump acaba de empezar su mandato. Canadá hoy por hoy depende del comercio con Estados Unidos pues aproximadamente para una quinta parte de su Producto Interior Bruto. Y más de 3/4 partes de sus exportaciones se dirigen hacia los Estados Unidos de América. Respecto a la Unión Europea, y de esto se ha hablado mucho en las últimas fechas, no sabe muy bien lo que va a hacer. No se sabe, mejor dicho, él supongo que sí tendrá una idea, pero no se sabe muy bien lo que va a hacer. Ha dicho que va a incrementar los vínculos con los europeos, pero no ha dicho que se van a sustanciar. Se está hablando de unas posibilidades y otras. El hecho es que entre Canadá y la Unión Europea ya existe un acuerdo comercial muy generoso de libre comercio llamado CETA, que entró en vigor hace relativamente poco tiempo, en el año 2017. Al parecer, y esto ya sí que son rumores, no sé hasta qué punto será cierto, al parecer esto es lo que cuentan en la prensa canadiense, lo que está tratando, lo que pretende, es lo que están estudiando, mejor dicho, es integrarse dentro del espacio económico europeo. Es decir, que Canadá pasaría a ser como Noruega o como Suiza o como Islandia, que son estados que no forman parte de la Unión Europea, pero que están dentro de este espacio económico europeo. Esto tendría sus ventajas, obviamente. Les permitiría acceder de forma libre y sin ningún tipo de cortapisa ni restricción al mercado único de la Unión Europea, que es un mercado muy interesante, pues de 500 millones de habitantes de renta alta. Y todo, por supuesto, sin tener que adherirse a la Unión Europea. Pero claro, como contrapartida, tendrían que adoptar buena parte del derecho europeo y asumir sus regulaciones. Lo que sí queda fuera del espacio económico europeo son la pesca y la ganadería. Una exigencia que tanto Noruega como Islandia, que son especialmente dependientes de los productos de pesca, pues pusieron en su momento, cuando se creó este espacio económico europeo. Esto fue a mediados de los años 90. Claro, aquí el problema, y esto es algo que se ha dicho mucho en las últimas semanas, pues desde que Donald Trump empezó a enredar con Canadá y después posteriormente con la Unión Europea, es que Canadá no es un país europeo, esto creo que está a la vista, no hay más que mirar un mapa y verlo. Es un país americano, de hecho, no sé si es más grande que Brasil, pero ahí le anda. Es un país realmente extenso. Desde luego es el país que creo que más kilómetros de costa tiene del mundo. No lo es desde el punto de vista geográfico. Pero claro, culturalmente sí es un país europeo. Desde el punto de vista geográfico, eso sí, Canadá es el país más cercano a Europa. De Terranova a Irlanda hay solo 3.000 kilómetros. De Terranova a las costas de Galicia, en España, hay 3.300, creo que son. Lisboa, para que nos hagamos una idea, está más lejos de Helsinki que Irlanda de Terranova. O qué sé yo, Dublín de Chipre. Estamos hablando dentro de la misma Unión Europea, en torno a los 3.000 kilómetros. Bueno, esa es la razón por la que cuando los aviones no tenían demasiada autonomía, los intercontinentales pues hacían una parada en un aeropuerto inmenso que hay en la isla de Terranova llamado Gander, que tiene varias pistas, porque todos tenían que, los vuelos que iban a Norteamérica solían parar allí. Cruzaban el Atlántico, llegaban con las alas secas y tenían que parar allí para repostar. Cuando los aviones pues ganaron en alcance, ya no hizo falta el aeropuerto de Gander, que sigue siendo gigantesco,
y que en ciertas ocasiones, por ejemplo, el año 2001, con motivo de los atentados del 11 de septiembre, pues como se cerró el espacio aéreo estadounidense, tuvieron que muchos aviones que estaban cruzando el Atlántico en ese momento refugiarse en este aeropuerto de Gander. Pero vamos, que desde el punto de vista geográfico está cerca, entre comillas. Desde luego, no es un país europeo, pero sí queda relativamente cerca de Europa. Luego, a efectos culturales, pues es obvio. Sabéis, lengua, religión, tradiciones, etcétera. Canadá es un país totalmente europeo. Y políticamente también tiene afinidades. Su jefe de Estado es el rey Carlos III de Inglaterra. Mark Carney no es más que el primer ministro. Es decir, en este aspecto sería el equivalente a Keir Starmer en el Reino Unido. Todo esto, de cualquier modo, está por ver. No lo sabemos. Por de pronto, lo que tenemos es algo parecido a un milagro electoral. Hace solo 3 meses nadie hubiese dado por hecho que sería el próximo primer ministro, Mark Carney, esa es la verdad. Pero bueno, ha sabido jugar bien sus cartas y ha llegado en el momento adecuado. Ya conocéis el refrán, más vale ser oportuno que rondar un año, pues este ha sido oportuno. Ha convencido a una buena parte del electorado de que es la persona adecuada, que tiene buenas relaciones en el exterior, que es alguien respetado, que es ideal para desacoplarse de Estados Unidos, ahora que no les queda más remedio, y que tiene competencia profesional suficiente para reencauzar la economía canadiense, que, como bien sabemos, pues atraviesa una crisis desde hace ya unos años. Este discurso ha funcionado, a la vista está, y ha transformado lo que fue una desventaja del Partido Liberal de 15-20 puntos en las encuestas en una ventaja de 2,5 puntos, pero bueno, que ha conseguido ya ganar. La diferencia, sin duda, aquí la marcó Donald Trump. Es decir, no digo yo que el factor de tipo serio, incluso aburrido, pero bueno, serio y de fiar, haya importado, eso está claro. Pero no tengo yo claro que Justin Trudeau lo hubiese conseguido, con el descrédito que tiene, ni siquiera con Trump. En el caso de Carney eso le ayudó. Pero la diferencia era Donald Trump. Justin Trudeau, como sabemos, dimitió en el mes de enero tras distanciarse del electorado porque no conseguía y seguramente tampoco quería abordar la crisis del coste de la vida que tenían los canadienses preocupadísimos. El Partido Conservador, acaudillado por Pierre Poilievre, que en origen adoptó se vino arriba en el mes de noviembre y diciembre del año pasado y adoptó un discurso populista, pues en cierta medida similar al de Trump, parecía encaminado a ganar las elecciones. Era una cosa inevitable. Y ahí es donde entró Trump ya en el poder a estropearlo todo. Dijo varias veces que Canadá no era un país y que se convertiría en el estado número 51 de Estados Unidos. Eso avivó, como era previsible, el patriotismo canadiense, que ha resultado ser más determinante que la inflación o que el descontento general con Trudeau. Carney percibió en aquel momento, lo vio venir, que había llegado el momento estelar suyo personal en la historia, entró en la carrera, se hizo con el Partido Liberal, todo lo hizo muy rápido, la verdad, y en cuestión de un par de meses pues se ha convertido en primer ministro. Antes de convocar elecciones anticipadas, Carney voló a Europa, estuvo en Francia, en París y con Emmanuel Macron, y luego en Londres con Keir Starmer. Ambos, por supuesto, le recibieron encantados. En ambos países, especialmente en el Reino Unido, ya le conocían bien. Como os decía antes, en el Reino Unido tiene muy buena prensa y es conocido. Ahí el posgrado de su carrera lo hizo en la Universidad de Oxford y luego se quedó a vivir en Londres trabajando para Goldman Sachs, para este banco de inversión. En 2008 le nombraron gobernador del Banco Central de Canadá, en plena crisis financiera, y negoció un acuerdo muy bien hecho, por lo visto, entre los bancos, una serie de bancos importantes, entre ellos estaba el Deutsche Bank, el gobierno canadiense y los tenedores de miles de millones de dólares en bonos comerciales. Vamos, que, según dijeron, representó muy bien los intereses del Estado canadiense. Y eso le hizo merecedor de un premio. Y no de estos premios que te dan una plaquita o una medallita, no. En 2012, David Cameron, que había sido elegido 2 años antes primer ministro en el Reino Unido, le llamó para dirigir el Banco de Inglaterra. Lo que buscaba Cameron era traerse una estrella, fichar una estrella, para demostrar pues, su compromiso con el fortalecimiento del sistema financiero británico. Carney puso condiciones peculiares.
Le pidió a Cameron que quería que el mandato durase menos, 5 años y no 8, tal y como figuraba en los estatutos del banco. Vamos, que quería solo pasar 5 años de gobernador del Banco de Inglaterra. El ministro de Hacienda de aquel entonces, que era George Osborne, aceptó, aunque luego tuvo que estar casi 7 años, porque entre medias le pilló el Brexit. Ojo, del Brexit Carney no era partidario y así lo hizo ver. Pero bueno, cuando el Reino Unido votó a favor, hizo todo lo posible para estabilizar la economía británica y tranquilizar al mercado. Lo que tiene ahora por delante no es menos complicado que lo que se encontró en Londres en el año 2016. Por de pronto, ha puesto fin a la descabellada idea de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos. Vamos, que con estas elecciones los canadienses han emitido su opinión sobre Donald Trump, votando al Partido Liberal, a pesar de su pésimo historial económico. Los liberales tienen suficientes escaños para formar un gobierno en minoría, van no sobrados, pero están casi en la mayoría absoluta. Han derrotado a los conservadores con autoridad, a pesar de que los conservadores habían mejorado su número de escaños con respecto a las anteriores elecciones, pero han ganado bien. Se han beneficiado, eso sí, del colapso del bloque quebequés y sobre todo el del nuevo Partido Democrático, que es de izquierdas. Pero bueno, ahí están. Los votos hoy por hoy son suyos. Pero no les resultará fácil gobernar. Las negociaciones con Trump son una prioridad, pero Carney hereda una economía en crisis. Un gasto público insostenible, un dólar canadiense débil, una escasez de viviendas acuciante en muchos lugares. Desde el primer año de gobierno de Trudeau, que fue el año 2016, él entró en 2015, hasta 2024, hasta el año pasado, el crecimiento del PIB real per cápita en Canadá ha sido del 2,5%. En ese mismo periodo, en Estados Unidos, el crecimiento del PIB real per cápita ha sido del 18%. La diferencia está más que clara. La inversión empresarial por trabajador, excluyendo la vivienda, cayó un 6,5% entre 2015 y 2023. A medida que Estados Unidos ha ido avanzando, esto es lo que podemos extraer de estos datos, los canadienses han ido emigrando. Y el año pasado, la vicegobernadora del Banco de Canadá, una mujer llamada Caroline Rogers, dijo que el colapso de la productividad en Canadá era una emergencia nacional. Y dijo que había que romper el cristal. Quizás sea el momento de hacerlo ahora, momento adecuado, de romper ese cristal que se refería a Rogers. Y quizá la persona más indicada para hacerlo sea Carney, que también viene del Banco Central, por cierto. Tiene hoy por hoy capital político suficiente, pero no ilimitado. Y lo más importante de todo, aunque ha ganado las elecciones contra Trump, tendrá que gobernar contra Trudeau. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos habla del apagón de este lunes en toda España. Hola, Fernando. Eché mucho de menos que no tuviera un programa de radio FM como los tradicionales. Me vi en casa buscando móviles antiguos. Los móviles antiguos Android tenían radio FM y por ahí me puse a escuchar la radio. Me resultó muy curioso que no podían contar privada o que desaparecieron la emisión de privada y solo estaba Radio Nacional de España con cada teoría que era increíble, vamos. Me recordaba mucho, no sé si te acuerdas de que el virus chino había salido de los mercados húmedos de China. ¿Te acuerdas cuando era anatema decir que había salido de un laboratorio de China? Pues eso me recordaron esas teorías, esos globos sondas que tú decías ayer en el programa. Yo quería decir que yo me he caído del caballo mucho con este tema. Yo me di cuenta en tiempo real porque estaba programando con un amigo de ronda y luego lo comprobé inmediatamente y en el interín en el que no había electricidad pero había todavía redes móviles, pues pude averiguar que estaba fallando en toda España y me dejó picueto. La verdad es que hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Lo primero es que sea tan centralizado el sistema, me parece una cosa, de verdad, que me parece increíble, que en lugar de desconectarse un par de nodos o, imagínate, todo el sur de España,
pues caiga todo como un dominó. Pero, no sé, me parece una cosa, de verdad que yo supongo que esto es como la fatal arrogancia, ¿no? Que no conozco tanto como para poder quejarme de eso porque será más complicado, pero que esté tan centralizado, que todos los huevos estén en una cesta, es que me parece increíble, la verdad. Y el otro es que, Fernando, se cayeran las comunicaciones. Y yo no estoy hablando de internet, Fernando, estoy hablando del teléfono. La mayoría de nosotros ya hemos renunciado a las líneas de teléfono fijas. Eso es una especie de reliquia del pasado, pero que cuando había apagones antiguamente, pues los teléfonos seguían funcionando. Y esto es tan o más importante que los servicios de emergencia. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en Fuengirola, la luz volvió a las 5 de la mañana. Bueno, pues hasta las 5 de la mañana yo no podía llamar ni a emergencias ni al 112. Y hay que tener en cuenta que este tipo de apagones, más allá de los daños que se puedan provocar, como caídas durante la noche, como incendios por poner velas, como no sé, como problemas de tráfico, accidentes de tráfico, como gente encerrada, más allá de todo eso, el hecho de que nos podamos comunicar con nuestros seres queridos, que a lo mejor pues tenemos y que no sabemos dónde están, o porque puedas ver un incidente y poder pedir ayuda. O sea, por ejemplo, la casa del vecino se está quemando. ¿Qué haces? ¿Ir por la calle pegando gritos, socorro, socorro? No entiendo cómo no se prima que haya cobertura de SMS y de llamadas, no de datos, pero de llamadas en los teléfonos. Es que eso debería ser emergencia nacional para que la gente, ya no digo llamar, pero SMS tienen que poder llegar entre los terminales, ¿no? En fin, que esas son las cosas que me he caído del caballo. Y quiero decir también que nos reíamos mucho de la mochila de 72 horas de la Unión Europea y casualmente, España y Portugal han dado un ejemplo de lo importante que es tener estas mochilas de 72 horas y no sé qué. Es que me parece una coincidencia de verdad, después de lo que nos tienen acostumbrados, que yo qué sé. Y ahora viene Pedro Sánchez a decirlo, a darse besos, a decir lo bien que lo ha hecho y no dar ninguna información. Y no creo que sea un ciberataque, primero porque ley de Hanlon, ¿no? De navaja de Hanlon, no culpe a la maldad lo que pueda ser por la estupidez. Y porque si hubiese sido un ciberataque, Pedro Sánchez habría salido como el protector de los ciberataques y habría dicho, ¿veis cómo necesitamos la inversión en seguridad? Porque la seguridad no solo son pistolas, es también ciberseguridad, lo que decía la del ejército, ¿no? La mujer esta, la jueza esta del ejército. En fin. Bueno, un saludo a los contraescuchas, espero que estés todo bien y a ver si escuchamos a Rubén Arranz, una nota de voz o lo que sea para saber cómo lo pasó, que nos interesa mucho. Pues no te perdiste gran cosa en la radio, Francisco, si te digo la verdad. Y no porque ellos no quisiesen dar información, sino porque no la tenían. En todas estaban diciendo lo mismo que se oía por la calle, vamos. Porque la verdad es que nadie tenía acceso al teléfono ni a la red, y por lo tanto nadie sabía nada, empezando por los propios presentadores de los programas de radio. El sistema eléctrico, de cualquier modo, tiene que ser centralizado para que sea eficiente. Es decir, tiene que estar interconectado entre sí. Es decir, que yo pueda consumir un kilovatio generado por un panel solar en Ciudad Real, en un aerogenerador en Aragón o en una nuclear, qué sé yo, que está en la provincia de Tarragona. Es más, lo que estoy consumiendo ahora mismo puede venir de cualquier lugar. Yo la verdad es que no lo sé. En España además conviven varios sistemas eléctricos, que esto es algo que se suele ignorar. Está el peninsular, que es el más grande, como es lógico, pero luego tienes los archipiélagos y tienes Ceuta y Melilla. Y ahí la cosa se complica, porque realmente es un sistema para cada isla y para cada ciudad autónoma. El caso de Baleares es especial, ahí sí que se han hecho esfuerzos haciendo conexiones, porque por un lado está conectado a la península. Luego, las dos principales islas,
Las tres principales islas, que son Mallorca, Menorca e Ibiza, están conectadas a su vez, bien conectadas. Formentera es la cuarta isla, pero es pequeñita y no muy poblada. Pero vamos, lo principal es que está conectado directamente en la península con el llamado enlace balear. Es decir, que en el caso de que les falte, pues se les puede enviar energía desde la península. También es verdad que las Baleares estaban mucho más cerca que las Canarias de la península ibérica. Canarias es distinto, claro. Canarias está bastante lejos y allí hay 6 sistemas aislados, uno por cada isla menos Lanzarote y Fuerteventura, que conforman un sistema eléctrico único, gracias a una conexión que discurre submarina por el estrecho de la Bocaina, vamos, lo que separa las dos islas. Es un estrecho muy estrechito, tiene, creo que yo, no sé cuánto será, pero 10-12 kilómetros de anchura. Ahora están haciendo lo mismo entre Tenerife y La Gomera, que también está muy cerquita, aunque ahí el océano es algo más profundo. Entre Tenerife y La Gomera, que se ve una isla a la otra, bueno, ese estrecho lo he pasado en un par de ocasiones en barco. Y nada, pues no diré que te lo puedes hacer nadando, no debes hacértelo nadando porque hay grandes corrientes entre esas dos islas, pero vamos que no está muy lejos, pero la profundidad del mar es allí considerable, creo que son 1000 y pico metros lo que hay entre medias, así que a la hora de meter un cable pues cuesta más, pero vamos, lo están haciendo. En ese momento, pues lo que Tenerife y La Gomera se convertirá de nuevo en un sí, como lo que sucede con Lanzarote y Fuerteventura. Luego el resto pues son sistemas autónomos, La Palma, Gran Canaria, la Isla del Hierro y por lo tanto poco eficientes. Necesitan centrales propias, que por lo general son de gas o de fuel oil, pues como el caso de Ceuta y Melilla, que tienen 2 grupos térmicos de fuel, que, en fin, pues les sirve para alimentar a la ciudad, pero hay 1000 quejas, que si contaminan, o el caso de Gibraltar, que no está dentro de España, pero que tiene su propio grupo térmico. En el caso de Gibraltar es una central de gas, una central de ciclo combinado. Luego, respecto a la caída de la red de comunicaciones, a ver, eso fue algo que a mí me sorprendió mucho, porque claro, si algo no puede fallar en una emergencia como esa, en un apagón, es el teléfono. Esto ocasionó infinidad de problemas a la gente. Bueno, nos ocasionó problemas a todos. No podíamos hablar con nadie, no podíamos enterarnos de nada. Pero a gente que estaba en los ascensores, piénsalo. Imagínate, estás en un bloque de viviendas de 15 plantas y bueno, y te quedas entre el sexto y el séptimo y nadie te oye y no puedes llamar a nadie más que a gritos. Entiendo que a mucha gente le sucedería eso, no podías llamar al 112, a los bomberos, nada. Al final, bueno, pues como fueron tantas horas, fueron rescatando a todo el mundo, pero piensa quedarte ahí 2 o 3 horas, la angustia, no digamos ya si eres un poco claustrofóbico. Supongo que la razón por la que se cortó el suministro era porque las centrales telefónicas no tenían sistemas de respaldo, como sucede en los hospitales, o desde luego no lo tenían todas. De hecho, en mi casa, no sé allí en Andalucía, pero aquí en Madrid capital, lo único que funcionaba en casa era el agua. Por suerte estaba ahí. Y me pregunté por qué. Además dije, bueno, pues el agua a fin de cuentas necesita una caída total como un cero energético. Necesita energía también para llevarla de un sitio a otro, ya que, bueno, hay que moverla, hay que tratarla, hay que depurarla, hay que bombearla en algunos puntos y eso consume electricidad. Bueno, y no sabía por qué había sido. Bueno, de eso ya me enteré ayer, que ya sabéis que se han publicado en la prensa a lo largo de estos 2 días, se ha publicado muchísima información muy interesante. Me enteré ayer que se debe a que al parecer el canal de Isabel II, que es la empresa que suministra de agua a Madrid, pues tiene un montón de pequeñas centrales eléctricas repartidas por los embalses y por los depósitos. Hay una, creo que estaba en Torrelaguna, lo vi ayer, que tiene una central fotovoltaica encima del depósito. Una cosa gigantesca. Otras son mini hidroeléctricas y algunas solares. Bueno, gracias a eso a Madrid no le faltó el agua en momento alguno durante el apagón. Para la red de comunicaciones, por lo que se ve, no existe nada igual, porque, bueno, está entre otras cosas porque está mucho más descentralizada, claro. Las antenas, para los móviles, ¿no? Las estaciones base, que creo que se llaman, estas que nos proporcionan cobertura móvil, pues requieren, como es normal, electricidad para funcionar. Durante el apagón, pues estas antenas dejaron de operar al perder el suministro eléctrico, no hay mucho más. Les pasó lo mismo que a mi frigorífico, que se apagó. Y esto provocó que nos quedásemos todos sin voz, sin datos. Algunas antenas al parecer cuentan con baterías, o generadores de emergencia y tal, pero con una autonomía muy limitada, de unas pocas horas. Claro,
el apagón no duró unas pocas horas. Aquí en mi casa duró 12 horas, así que, o casi 12 horas. Así que, en el caso de que hubiera alguna con baterías, yo aquí no tuve en casa en ningún momento cobertura de ningún tipo. Cerca de la Puerta del Sol, por la calle de Alcalá, y sí, recibía de manera, pero que se iba y se venía, una cobertura mínima. Es decir, esta que pone una E en el teléfono, creo que es Edge, que es de datos, pero de aquel modo. El resto no había cobertura. Igual esa provenía de una antena que estuviese por esa zona, que tuviese ese tipo de sistema de respaldo, de alimentación. La verdad es que lo desconozco. No sé, con que esas antenas tuviesen cuando se instalan autonomía para 2 o 3 horas mediante un generador o unas placas solares, no tengo ni idea cómo se podría hacer, eso bastaría para que se reponga el suministro. Pero es que lo del lunes fue muy grave, creo que no somos conscientes, o no hay mucha gente que no es consciente hasta qué punto fue grave. Fue un completo cero energético, un escenario más propio de una guerra que de una simple incidencia eléctrica. Luego, respecto al teléfono fijo, pues lo mismo. Las centrales de conmutación y bueno, los nodos de red, etcétera, pues requieren energía. Sin electricidad, pues no podían procesar llamadas, ni mantener conexiones, ni nada de nada. A partir de aquí, ya digo, no estaría de más que en este tipo de infraestructura, la de comunicaciones, se instalasen sistemas de respaldo. Algo más robusto, que fuese obligatorio tener un generador o paneles solares con baterías. Así en el caso de emergencia, como la del otro día, pues al menos podrían seguir funcionando, aunque fuese unas horas. Aunque solo sea para llamar, aunque no sirvan siquiera para todos los números, que sirvan al menos para llamar al 112 y que el del ascensor pues vayan los bomberos a rescatarle. Bien, vamos ahora con David, que nos habla de cómo se podría hacer un ciberataque a una central fotovoltaica. Trabajo en el entorno de las telecomunicaciones en el mundo energético. He trabajado en la construcción de varias plantas solares y bueno, me gustaría explicar un poco pues cómo podría ser un escenario de un ciberataque en el mundo fotovoltaico. Para ello tengo que explicaros, bueno, sin entrar muy a detalle técnico de cómo es una planta solar y cómo es la arquitectura que tienen con respecto a red eléctrica y cómo se interconexiona. Una planta fotovoltaica es como una instalación de autoconsumo que tienes en tu hogar, pero a lo bestia. En vez de tener 10 paneles o 8 paneles y un pequeño inversor, pues depende de la capacidad de producción de la planta, pero tienes cientos de miles de paneles y unos distintos inversores de gran potencia con unos tamaños enormes, porque son inversores en algunos casos vienen en contenedores de 20 o de 40 pies, ¿vale? Reciben, como digo, toda la energía de los paneles, que es alterna, ¿vale? En continua, y la vierten a la subestación en alterna. Y luego la subestación está interconectada a su vez con Red Eléctrica de España a nivel eléctrico y la vuelca. Bien. Como las plantas no tienen que estar reguladas para evitar el problema que pasó o coordinadas, ¿vale? Hay un elemento, un dispositivo que se llama PPC, que se llama Power Plant Controller, de las siglas en inglés, que está conectado a través, y aquí viene el primer problema de ciberseguridad, a través de Internet, generalmente porque no he encontrado eso en todos los casos, pero generalmente a través de una VPN, ¿vale? Una VPN con un organismo que se llama despacho delegado. Si buscáis en Internet distintos despachos delegados, pues hay distintas empresas que se dedican a hacer esa función, y la función de ese despacho delegado es estar entre medias entre Red Eléctrica de España y las renovables, principalmente, tanto eólico como solar. Y lo que ellos reciben esas consignas de red eléctrica o esas órdenes, ¿vale? Y como están sincronizadas a través de Internet, como os dije, con ese dispositivo, el PPC, pues recibe las consignas. ¿Qué es una consigna? Pues una consigna puede ser pues, que si tú, por ejemplo, estás en una planta, vamos a poner números redondos, de 100 megavatios en Extremadura, y está el sol a tope a las 12 de la mañana produciendo esos 100 megas, pues que te diga ponte un 70% de producción, ¿vale? Entonces te pones a 70 megas de producción.
Y entonces empieza un proceso de negociación entre lo que sería el propio PC, los inversores y un medidor que se pone justo en la parte de evacuación de la subestación para comprobar que consigues estar en un tiempo determinado respondiendo la orden que te da Red Eléctrica, ¿vale? Esto es un punto muy, muy crítico dentro de lo que es la validación de una planta, porque es cuando te la valida Red Eléctrica, ¿vale? Perdón, en fase de construcción. Bien, esos despachos delegados, como os digo, están conectados con distintas plantas a través de una línea de internet. El caso, y no quiero decir, insisto, que esto haya pasado, que si tú te haces, de repente, o estás dentro de un despacho delegado, puedes mandar una orden de desconexión en un momento dado, aunque sea temporal, a las distintas plantas. Ellas te van a obedecer, ¿vale? Y se pueden poner en un momento dado, de la misma manera que os dije, ponte un 70%, te puedes poner a 0. Te pueden ordenar ponerte a 0. Entonces dejas de producir y luego te pueden desdecir esa orden y decir ponte a lo que tenías que estar antes. Cierto es que si eso ocurre, en teoría dejaría rastros de la operación, porque los PPCs en sí mismos están coordinados con los SCADAs, que son softwares de monitorización dentro de las plantas, y habría un registro, además, con una huella de tiempo, con un timestamp, de a qué hora fue esa orden y cuándo ocurrió. Espero que os haya ayudado esta explicación, que os ponga un poco de luz de cómo funciona una planta solar y cómo funciona ese despacho delegado, y que por ahí puede venir en un momento dado la sospecha de que podamos haber sido ciberatacados por parte del gobierno, o por ahí puede venir la justificación. Y de ahí también que hable Pedro Sánchez de la responsabilidad de las empresas privadas. Muchas gracias, un saludo y muchísimas gracias por el programa. Como supongo que ya sabrás, David, Red Eléctrica Española ha descartado el ciberataque, en el caso del apagón. El gobierno dice que sigue investigando y todavía no sabemos, al menos a la hora que estoy grabando este programa, pues no tenemos ni idea de qué es lo que falló. Estamos como estábamos ayer a esta misma hora. Eso sí, ya sabes que hay una serie de hipótesis circulando, algunas muy convincentes, como la que expuse ayer en el programa, la de la falta de inercia de la red eléctrica en España, justo en el momento en el que se produjo el apagón, pero entre esas hipótesis no está el ciberataque. Aún así, a ver, naturalmente que se puede realizar un ataque a este tipo de central, como se puede realizar un ataque a cualquier central eléctrica, desde un huerto solar hasta una central nuclear. En fin, cualquier sistema informático, y esto lo sabe cualquier informático, puede ser hackeado e intervenido con fines maliciosos. Y cuando digo cualquier sistema informático, es cualquier sistema informático. Se podría hackear, por ejemplo, la torre de control del aeropuerto de Barajas o el sistema de control ferroviario a escala nacional. En fin, ya te puedes imaginar lo que podría ocasionar eso. Ahora bien, en el caso de las plantas solares, al tratarse de instalaciones más o menos pequeñas, has hablado de una planta de 100 megavatios que, es algo muy pequeño en comparación con una central de ciclo combinado, no digamos ya una central nuclear. En el caso de que hackeasen una de esas plantas, solo una, se podría compensar con otras, obviamente. Sería mucho más problemático si eso lo hiciesen, por ejemplo, con una central nuclear. De cualquier modo, esto de los ciberataques es una amenaza que está ahí. Es decir, que no haya sido esta vez un ciberataque no significa que no pueda suceder, y hay que tenerlo en cuenta. Es decir, todos los esfuerzos que se hagan para proteger este tipo de infraestructuras críticas son pocos. Porque si bien es cierto que en este caso todo indica que no hubo ciberataque alguno, podríamos estar ante un escenario así en el futuro. Así que lo suyo es que inviertan en esto. Al igual que decía antes, que hagan una inversión en colocar sistemas de respaldo a las antenas telefónicas, pues que dupliquen, multipliquen por mucho la inversión para evitar disgustos como un ciberataque a infraestructuras como puede ser la red eléctrica, como decía antes, las torres de los aeropuertos o los trenes, en fin. Vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos hablan, pues eso mismo, del apagón del lunes. El apagón nos invita a asumir que estamos en retroceso, en peores condiciones momentáneas de vida y de seguridad y persistentes de involución y desprestigio. Las razones están enterradas en propaganda, chivos expiatorios y desvergüenza, y al tiempo claras para todos. Sátrapas al mando
con la inercia de clientelas y aliados ventajistas de ocasión por el tiempo que se pueda comprar pagando con mentiras y deuda. El apagón ha sido un resplandor fugaz que ha alumbrado el futuro, el barranco al final de este camino descendente y aparentemente ineludible. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy. Estamos en el primer día de mayo. Mañana será el segundo, pero no habrá contracrónica, habrá contrahistoria. Así que allí os espero. Hasta mañana.